Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ver si terminamos hoy con el teórico, digamos. Estábamos con integrales. Integrales múltiples. La vez pasada habíamos visto el tema de cambios de variable. De variables o de variable. Y vimos los tres cambios clásicos, que son polares, polares, que es en el plano, cilíndricas y esféricas. Bueno, la idea hoy es seguir haciendo ejemplos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún ejercicio que haya visto que quiera resolver, o inventamos nomás ejemplos. Capaz que alguien tiene alguno que vive por ahí. Ah, Tengo una integral que no sé si no me salió porque está re salada o por bruto yo nomás. a ver, Mandela. Ya te digo. Pero era, o sea, yo vi tipo polares al toque nomás. Es la integral de 0 a 4 de, de 0, de la integral de 0 a raíz de 4x menos x cuadrado. Bueno, 4x menos x cuadrado. La función es x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Pero sí, Todo eso por e a la x cuadrado más y cuadrado. Está, de y de x. de y de x. Y traté de ver cuál era más o menos el dominio D, que es como una media esfera ahí centrada en dos. Y, y después traté de ver un E que sea más o menos pavo, ¿viste? Y, Ujú. y, y no. O sea, y supuse polares por eso de x cuadrado más y cuadrado. Ah, Pero después tampoco supe, por ejemplo, ¿viste? El DI sería un d tita o un dr. Y el de X lo mismo, ¿me entendés? sí, sí, está, dale. Bueno, vamos a mirar, vamos a tratar de hacer la parte esa de reconocer la región. A ver, ¿qué cosa es lo que se mueve entre 0 y 4? ¿La x o la y? A X. La x. Y para cada uno de esos x, la y, para cada uno de esos x entre 0 y 4, la y se va a mover entre 0 y este valor que depende de x. ¿Sí? Acá se le puede poner un paréntesis, digamos, si quieren. Entonces, bueno, vamos a fijarnos ahí, entre 0 y 4, o sea que toda esta parte de acá no me sirve para nada. Ahora, es en el primer cuadrante, ¿no? Así que vamos a hacer primer cuadrante nomás. Pero que ¿no? Hay que ponerle un eje
control eje, X y está, entonces, a ver, entre 0 y 4, ponele que hago como una línea ahí. Auxiliar, que sea, no me cambió de color, ¿no? Agarro este color, está. Listo, poner acá es el 0, y acá es el 4, y hay una X que se va moviendo entre 0 y 4, marco uno cualquiera. Yo sé este X. Ese es un X entre 0 y 4. Y para cada X fijo, como ese, la Y tiene que ir de 0, o sea, desde acá, hasta esto. Entonces habría que graficarse esa función. Igual a raíz de 4x menos x2. Ahora vemos cuánto es, pero suponete que la función fuera así. Entonces, bueno. Yo la derivé y tiene un máximo en 2 nomás. Así que calculo que es como una pelota. Media pelota. Claro, sí, es una circunferencia, pero digamos, antes de eso, yo la grafico con L y suponete que me queda así esta gráfica. Entonces, el dominio de integración sería este. Este sería el 0 y este sería el raíz de 4x menos x2. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que acá le vas al cuadrado, 4x menos x2, y está, es bruta circunferencia, es x2 más y2 menos 4x igual 0. ¿Está? Va a ser una circunferencia y cuando despejas la i te va a quedar más menos, y de eso, del más menos te quedas con el más. O sea, va a ser la media circunferencia de la parte de arriba. ¿Está? Entonces, si está así escrita, ¿cómo es el centro de la circunferencia? ¿Cuál sería el centro? ¿Saben lo que es? 2, 9, 2, 0. 2, 0. El centro sería 2, 0, o sea, el centro sería 2, 0, como acá en el medio, y pasa por el origen, ¿no? Si le calculas en 0, 0, significa. Así que es una circunferencia toda bonita, ahí más o menos, poner que sea esa, a ver si me moqué, bastante bien. Pero solo la mitad de arriba. ¿Y cómo va para que sea solo la mitad de arriba? ¿Puedo borrar un cacho nomás? No, la borra todo. Bueno, toda la goma, ¿no? Es una circunferencia así, tipo. Ahí está tu máximo. ¡Fua! Bueno, ya, esa es la circunferencia. Así que el dominio es este que está acá. En 2 vale 2. Y es el dominio. ¿Tá? Le borro eso para que no joda. Bueno, entonces, perfecto. Hay un problemilla, ¿no? ¿Ven algún problema con la función en el dominio? En el 0, no funca. Claro, en el 0, 0 no estaría definido. Esto.
Entonces es una... Y además, ¿cómo es? Bueno, pero está acotada, ¿tá? Pero en 0,0 no está definido. Entonces, bueno, la podríamos tratar como una integral impropia. ¿Tá? Pero vamos a hacer cuenta que no nos damos cuenta de eso y vamos porque en realidad está acotada, ¿no? Porque esto está acotado, ¿no? Mientras la función está acotada y sea continua en casi todos los puntos, va a ser integrable, ¿sí? Entonces, esta función, digamos, cuando el xy tiende a 0,0, por dentro del dominio, la función, bueno, esto tiende a 1, y esto ya sabemos que no tiene límite, ¿no? Si pones x igual y, te salgas por esta recta, te tiende a un medio. Ahora, si te acercás por esta recta, te tiende a 0. Así que no tiene límite. La función no es continua en el origen. ¿Sí? Pero bueno, nosotros no lo vimos porque no vimos el desarrollo teórico de las integrales, pero si una función es acotada, es continua, salvo un conjunto chico, por ejemplo, salvo una curva, o salvo algo que no tiene volumen, digo, que no tiene volumen, en este caso que no tenga área, como un punto, ahí va a ser integrable. Acá yo se lo pongo para si quieren bichar, se llama criterio de Lebesgue para integrabilidad de Riemann. Te dice eso, una función acotada, que es continua, salvo en un conjunto de medida cero que se llama, que eso no lo vimos, bueno, no vimos ni siquiera la definición de integral, que va a ser integrable. ¿Tá? Entonces, esta no precisa ser integral impropia, digamos. ¿Tá? Pero bueno, entonces, ¿qué cambio de variables probaste hacer vos? ¿Polares, así de una? Sí, Se podría hacer probar con polares acá en el centro, o polares en este centro. El que nosotros vimos polares fue con este centro. ah, claro, yo usé el 0,0 de centro. Sí, está bien, ese va a funcionar. Vamos a probar los dos polares. Porque polares se concentran en cualquier lado, digamos. No, o sea, digamos. Vamos a hacer polares comunes. ¿Tá? Entonces, vamos a escribir las variables nuevas, el cambio de variable, bueno, es x igual a rho coseno de teta igual a rho seno de teta, y el jacobiano ya sabemos que es rho. ¿Tá? Entonces ahí ¿cómo queda la integral? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver cómo tendría que variar rho y teta para yo poder peinar toda esta zona. Entonces me tengo que imaginar, o por lo menos yo me imagino un rayo que va haciendo así. No sé si se ve antes que lo suelte, o se ve cuando lo suelto. Se ve, se ve, se ve. Ah. Entonces tengo que hacer algo que vaya de cero, que lo barra todo, ¿hasta dónde? A que lo barra todo. Y hasta piso de 2. Y tiene que llegar hasta acá, hasta 90, pues si no siempre le queda un pedacito, ahí porque quedó medio mal dibujado. Tipo ahí ya cubrió todo, pero, ¿no? Tiene que ir hasta 90. Y para cada uno de esos ángulos que van entre 0 y 90, por ejemplo, fijemos digamos, hay un ángulo ahí, ¿está? ¿Para qué ese color? No sé qué onda. Yo se pongo este azul, no sé. ¡Pah! Hay un ángulo ahí, teta, que va a ir de 0 a 90. Y para cada uno de esos, hay que ver el rho va de 0 hasta un lugar. Tendría que ir de 0 hasta donde corte acá, ¿no?
de valer 0 hasta valer todo eso. El todo eso depende de cuál es el ángulo, ¿no? Por ejemplo, cuando este ángulo es 0, el todo eso vale 4. Entonces, la distancia esta que tiene que recorrer el ρ desde distancia del origen 0 hasta esta distancia va a depender de θ. Entonces, ¿cómo hallo? Vamos a llamarle, este es ese valor ahí, es el ρ máximo, digamos, vamos a llamar así un ρ máximo. Va a depender de θ, pero ¿cuánto vale? Depende de θ. ¿Cómo para hallarlo? Y bueno, los espejos de la ecuación de la curva, ¿sí? Ya sea en esta forma, con la raíz cuadrada, o más fácil, ya escrito así. Que ahí. Esto en realidad es la ecuación de toda la circunferencia. Esto es la ecuación de la media circunferencia, ¿no? La parte de arriba. Pero va a ser lo mismo. Entonces, este punto es un par XY que tiene coordenadas ρ coseno de θ, ρ seno de θ. Donde θ es este ángulo y ρ es este ρ. Estoy tratando de encontrar. Entonces, bueno, sustituyo esto y yo sé que esas coordenadas verifican la ecuación de la circunferencia. Lo sustituyo. La ecuación de circunferencia, las coordenadas polares. Entonces, ¿qué me va a quedar? Cuando sustituyo esto, en las coordenadas. Rho cuadrado menos 4 rho coseno de θ. Rho cuadrado menos 4ρ coseno de θ igual 0. O sea, me queda, lo factorizo, me queda ρ por ρ menos 4 coseno de θ. Está igual 0. Una solución es que ρ sea 0. Y sí, corresponde a esto. Ahí se cortan. Pero lo que yo quiero es la otra. Esto. Entonces, lo tacho porque me interesa ρ diferente de 0 y despejo ρ. Ρ es igual, ese ρ es el ρ máximo, 4 coseno de θ. Ahí lo hallé. Hallé hasta dónde tiene que variar el ρ, de 0 hasta esto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí hacemos el cambio de variable. Hacemos esto. Y vamos a ponerle, vamos a variar rojo. Vamos a ponerle igual acá a un asterisco. Y seguimos la cuenta acá abajo. Entonces ahora voy a variar, voy a pasar a polares. Entonces dijimos que el θ tiene que ir entre 0 y 90. De θ, se lo pongo acá lejos por si dudas. Y después el ρ tiene que variar de 0 hasta, para sacar esta basura que me está jodiendo, 4 coseno de θ. De ρ. Ahí ya arreglé, digamos, el nuevo dominio. O sea, si yo fuera a dibujar el nuevo dominio en el plano ρ θ, ¿cómo sería? Yo no precisa dibujar esto, pero para dibujarlo. Tengo que dibujar de 0 pi sobre 2. Y eso es el. No, eso es el θ. O sea, de 0 pi sobre 2. El θ dijimos. Y para cada θ, intermedio entre 0 y pi sobre 2, el ρ, o sea, tiene que ir desde 0 hasta
la gráfica de 4 coseno de teta. Y bueno, coseno de teta arranca de 1. Sería una función que es así, pero con otro color. Ahí vale 0 y después sigue. Está, pero multiplicada por 4. Así que acá vale el 4. Y este sería el nuevo dominio ese, que no me acuerdo cómo se llamaba. E. Pero no preciso dibujarlo si me lo imagino geométricamente, claro. El ángulo. No preciso dibujar esto. Ah, quedó peor todavía. No, quedó mejor. Quedó mejor porque este es un caso donde el dominio no mejora tanto, sigue siendo entre el eje y una curva, entre un eje y una curva, pero se va a simplificar el integrando. Es un ejemplo de eso que yo había dicho. No se simplifica tanto el dominio, ¿sí? Pues sigue siendo 0 y un número, y luego, o sea, entre dos números. Y después la otra entre el número y la función. Eso es igual que al principio. Acá también. Entre un número y el otro. Y para cada uno de esos, entre un número y la función. Acá la función es raíz de no sé qué, está fea. Esta. Ahora es un poco más linda, es 4 coseno de teta. Y esto también va a quedar más lindo. Supongo. Bueno, entonces vamos a cambiar. Entonces, donde dice acá, en todo acá hay que cambiar x x por esto y por esto. En toda esta expresión de acá. Entonces va a quedar, esto es un rho cuadrado acá abajo, acá queda rho cuadrado coseno por seno, o sea que nada más queda coseno por seno porque se va el rho cuadrado. ¿Quieren que haga esta cuenta más despacio? Yo lo que digo que todo esto queda coseno de teta por seno de teta. Si me piden, explico por qué. Esta parte de acá nomás. Bueno, está, no me lo pidieron. Está, entonces me queda coseno de teta por seno de teta por e al rho cuadrado y ya está. No falta nada. Bueno, sí, falta el jacobiano, que era rho. Si no fuera por ese rho, esta integral iba a estar complicado. Bueno, entonces me queda eso. ¿Ah? Entonces, primero tengo que integrar respecto de rho, digamos. Tengo que hacer esta integral que pongo entre paréntesis. ¿Ah? Entonces, para los efectos de esa integral, todo es constante, sale para afuera. Entonces me queda, o sea, ahora calculo nomás. Entre 0 y pi sobre 2, saco la constante y me queda la integral entre 0 y 4 coseno de teta de rho por e a la rho cuadrado de rho, voy a poner un paréntesis acá, de teta. Y bueno, calculo esa primitiva ahí. Es un medio de e a la rho cuadrado entre 0, entre rho igual, bueno, entre 0 y 4 coseno de teta, que me va a dar un medio de e a la una posta 16 coseno cuadrado de teta menos 1. Eso me dio el paréntesis recto. Así que todo esto se resume en un medio, que lo escribo acá fuera del todo, la integral entre 0 y 90, y me queda coseno de teta, seno de teta,
y coso este. E a la 16 coseno cuadrado de teta menos e a la 0, que es 1. De teta, ¿no? Bueno, y ahora que me quiero matar. ¿Podés meter U igual coseno de teta? ¿U igual coseno de teta? No, no. Bueno, sí, podría funcionar, pero hay otra. U igual menos coseno de teta. Tampoco. Esto es la derivada de coseno cuadrado, básicamente. A ver, derivada de coseno cuadrado. ¿Qué te da? Bueno, está un 2 ahí que me interesa. 2 coseno de teta por seno de teta. Y hay un menos también. Salvo por este bicho, ¿entendés? Ah, claro. Esto, salvo una constante, es la derivada de esto. Es una constante multiplicativa. Entonces, el U sería todo esto. Cuando yo derive todo eso, me va a aparecer un 16 y un 2 y un menos, o sea, un menos 32, que se lo tengo que descontar. ¿Sí? Entonces, esa primitiva básicamente es, así a ojo por ciento, es, digamos, es esto mismo. A la 16. Coseno cuadrado de teta. Menos 1. Y le tengo que dividir toda esa basura que aparece, menos 32. A ver si está bien. Si yo derivo esto, a ver si me da. Ah, no, el menos 1 como que hay que tratarlo aparte, ¿no? Como que hay que separarlo en dos, en este por este. Y ahí hacemos eso de la primitiva. Y después en este por este. Vamos a dividirlo entonces antes de hacer eso. Esto me va a quedar un medio. Bueno, bueno, un medio de la integral entre 0 y 2pi. Y pi sobre 2, digo. Coseno de teta. Seno de teta. E a la coso, 16 coseno cuadrado de teta. Por un lado, menos un medio integral entre 0 y pi sobre 2 de este por 1. Coseno de teta. Seno de teta. Entonces vamos a hacer cada uno por separado. Entonces, este dijimos que lo sacábamos dividiendo entre un menos un 32, ¿no? A ver si está bien esa cuenta que yo hago. O sea, si ya ves el U, ya ves cómo se deriva, no le sustituís por U igual cosa. Eso para niños de primero. Si ya ves que pones esto U y esto es el de U, más o menos, entonces ya te das cuenta, no precisás andar poniendo 32 menos 32 de coso igual a de coso, y entonces paso el 32 dividiendo, ya está. Ya lo ves, ya lo escribís. Bueno, a ver si funciona bien esto, toda esa cuenta, ojo. Si yo derivo esto, me da esto. A ver, sería e a la cosa, me queda la derivada, me queda eso mismo por la derivada de lo de arriba, sería 16 por la derivada de coseno cuadrado. O sea,
por 2, ahí se fue el 32, por coseno, por menos seno, sí, está dentro. Esto va entre 0 y pi sobre 2. Y después está este pedacito, a ver eso ahí, primitiva, de esto, que hay que derivar para que dé eso. Y bueno, lo que vimos hoy, coseno cuadrado por algún número. Y sería coseno cuadrado. Si lo derivo así como está, me va a quedar un 2 jodiendo y un menos jodiendo. Entonces te poner menos un medio. ¿Está? Las constantes todavía no las estoy considerando. Estoy solo con las integrales. O sea, este menos un medio es otro diferente que este. Y bueno, entonces van a ser pi sobre 2. Bueno, entonces, ¿cuánto da? Bueno, como tiene un signo de menos, hago así. En vez de evaluar arriba y restar abajo, evaluando abajo con el signo de menos, ignoro el signo de menos y resto al revés. Evalúo abajo y resto evaluado arriba sin el signo de menos. Bueno, entonces evaluado en 0, coseno en 0 vale 1, entonces me queda a la 1 menos evaluado en pi sobre 2, coseno de pi sobre 2 es 0, me queda ahí a la 0, 1. Esto es sobre 32. Ahora me toca este. Hago lo mismo, ignoro el signo de menos, y resto al revés, me queda evaluado en 0, que es 1, menos evaluado en pi sobre 2, que es 0, o sea queda 1 nomás, sobre 2. Entonces ya tengo esas cantidades, yo puedo seguir con la cuenta acá arriba. Mauri, Sí, me perdí ahí. E a la 16 coseno cuadrado de tita, cuando lo evaluas en 0, no es E a la 16. Ah, está eso. Eh, gracias. Bueno, entonces al final me queda un medio por este sujeto de acá, que es E a la 16 menos 1 sobre 32, menos un medio, por este otro un medio que es menos un cuarto. Y bueno, me quedó esto que se podrá simplificar. No sé, ya estamos en cálculo 1 hace media hora. Terminó. Y ahí hicimos polares, digamos, lo tenemos que haber hecho hasta acá. Hasta acá. O si querés hasta ahí. Bueno, ahí me quedó algo, se puede simplificar un poco más, no sé. Capaz que están mal las cuentas. Pero vamos a probar a hacerlas con. A ver, vamos a simplificar a ver si, para poder verificar de la otra manera. ¿Cómo queda la cosa acá abajo? 64. Así que a este le falta un 64, 16. 6 por 4, 24. Era la 16 menos 17 sobre 64. Eso, esa cosa estaba haciendo con mi pobre cerebro. Lo recuadro. Vamos a hacer polares ahora, pero con centro en otro lado. Con centro en el centro de la circunferencia, lo cual sería razonable también. Pero anda a saber qué pasa. Entonces vamos a probar. Le saco un zoom ahí por si alguien quiere meter una fotela, todo esto junto. No sé si entra todo. Denme un segundito. Pongo pausa. Bueno, seguimos. Vamos a hacer polares con centro en otra parte del universo. Es este dibujo de acá, ¿no? A ver si le puedo sacar toda la basura de alrededor.
Esto no me sirve para nada. Está. A ver si me puedo llevar. Está, me llevo con el 4, ese bien. Está, me lo llevo por ahí y me llevo la integral. Está. Está. Le borro todas las cosas que no sirven para nada. Está. Bueno, ¿cómo sería centro polares con centro en otro lado? Vamos a hacer así como un cosito acá al costado. Lo dejo ahí porque no sé por qué escribo tan grande de última. Dale, yo qué sé, tengo un par de ejes. X, Y, que son mis coordenadas actuales. Y ahora se me ocurre que, bueno, yo qué sé, se me ocurre que voy a meter un par de ejes acá. Yo qué sé, en A y en B. Con centro en AB. Y si tengo un punto de coordenadas X, Y, de espacio, se me ocurre que lo que me voy a fijar es el ángulo que forma con tipo polares, pero en ese nuevo par de ejes A que pasan por ahí por B. O sea, le voy a llamar teta a este ángulo. Y rho a esto. A lo que hay de ahí hasta este origen nuevo, digamos. Entonces, bueno, ¿cuál era el vínculo entre las coordenadas nuevas, que son rho y teta, y las viejas, x, y? ¿X cuánto es? En función de rho y teta. ¿Y el y cuánto es? En función de rho y teta. Donde rho y teta tienen ese significado ahora, ¿no? El X es A más rho coseno de teta. Claro. Rho coseno sigue siendo ese cacho y le sumo A. Listo. Exacto. A más rho coseno de teta. Y el otro parecido, ¿no? Pero le tengo que sumar B. Rho seno de teta. Seno de teta sigue siendo esto de acá, como siempre. Rho por seno de teta. Pero tengo que sumar el B. Bueno, entonces, polares es cuando A y B son 0. Bueno, este es el polares con centro en AB, digamos. ¿Y cuál es el jacobiano acá? ¿Qué les parece? Determinante, valor absoluto. O sea, sería el valor absoluto del determinante del jacobiano de este cambio de variables. Pues el jacobiano, ¿cómo se arma? Hay que derivar esto respecto de rho y de teta, y armarme la primera fila. Después la segunda fila me la armo derivando esto respecto de rho y respecto de teta. Y tal, y cuando derivo, si dice A o no dice A, no me interesa. Van a quedar igual las derivadas que cuando A y B no están, ¿se entiende? El jacobiano es el mismo, el rho. Es el mismo que el de polares. Con polares con centro en donde sea. Entonces, pueden hacer polares con centro en cualquier lado. Bueno, entonces elijamos como centro este. Ahora que tengo acá una cosa que me sobró todavía, ¿no? A ver si hay más basura que sobre. Sí, este acá. ¿Se entiende la idea ese del polar es más como generalizado, digamos?
Cuando yo ponía, otra cosa que me falta era, lo dibujo por acá arriba, yo la función i igual a este, raíz de 4x menos x2, eso me llevaba a la circunferencia de x2 más y2 menos 4x, ¿no? Igual 0. Eso me parece que lo vamos a usar de vuelta. Bueno, pero entonces ahora tengo que pensar, vamos a hacer el cambio de variable. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Fijarme en las nuevas variables, ρ y θ, cómo van a variar. Entonces, estos serían mis ejes, mis nuevos ejes parapolares. El x queda igual, nada más que el y cambia para este. Y el ángulo lo voy a medir desde, le pongo un color negro ahí, desde acá. Entonces tengo que ir de ahí hasta acá, ¿no? No sé, dibujo ahí uno cualquiera, yo sé. Voy a ser polares, entonces concentro acá. ¿Sí? Así que vamos a escribir el cambio de variable, ¿cuál es? Es x igual a 2 más rho coseno de θ, y el y es rho seno de θ nomás. Entonces el cambio de variable. Y bueno, entonces, este tiene que ir de 0 a 2pi. A 2pi no, la media vuelta es. Y el rho tiene que ir medio de acá, de 0 a 2, que es el radio de la circunferencia. Siempre de 0 a 2. Entonces se va a simplificar eso de los extremos de integración. Porque justamente al ser, esto ser como tener simetría, digamos, de circunferencia alrededor de este centro, si yo hago polares en este centro, se me simplifica los extremos. Entonces, escribamos cómo queda las nuevas coordenadas. Entonces sigo por acá, el cambio de variable, me va a quedar el θ entre 0 y pi ahora. Bárbaro. De θ. El ρ entre 0 y 2. De ρ. No te puedes quejar de los extremos de integración. Pero ahora vamos a pagar el precio de este cambio de variable. Porque ahora donde dice x, le tengo que meter esto. Y ahí yo a ojo no me doy cuenta cuánto dan las cosas. A ver, vamos a sustituir y tratar de ver si seguimos adelante o si lo abandonamos. Pero bueno, entonces me quedaría. Vamos a hacerlo despacito. Abajo quedaría 2 más rho coseno de θ cuadrado, ese es el x, el otro es más rho cuadrado seno cuadrado de θ. Y arriba me queda x por y. Me queda 2 más rho coseno de θ por rho seno de θ. Y ya veo que no me alcanza el espacio, voy a tener que borrar todo. Y también te digo que eso que está quedando escrito no me gusta. Esto lo corro acá. Y me va a quedar E a la una cosa espantosa, que es esto mismo que está acá abajo. Así que lo copio. Y te la regalo, yo te la hago a tu casa. O ven alguna simplificación para hacer.
¿Ven alguna simplificación ahí que se pueda hacer? ¿Nadie se tiene fe? Y yo trataría de hacer un cambio variable, pero también está complicado. De este bicho que está acá también, si vos desarrollás ese cuadrado, te va a aparecer un ρ cuadrado coseno cuadrado en unos términos, ¿no? Cuando hagas el cuadrado de este binomio. Y ese lo juntás con este y te da ρ cuadrado nomás. Te queda seno cuadrado más coseno cuadrado. De repente hagamos esas distributivas a ver qué pasa. Entonces te va a quedar. Esto de escribir eso y eso no lo hago más, trabajo solo con el integrando, a ver qué. En todo caso después lo escribimos. Arriba me va a quedar, ponele, 2ρ. O escribimos, ordenamos en ρ primero. Ρ cuadrado coseno de teta. Seno de teta, no sé si hacer esta distributiva me sirve para algo o no, pero bueno, la hago, en todo caso después acá tengo factorizado. El otro término sería 2ρ seno de teta, ¿no? Dividido. Hago esa distributiva que dije hoy. Entonces me queda este con el cuadrado del coso, el ρ cuadrado. Después viene el doble producto, que es 4 más 4, ρ coseno cuadrado de teta. Me quedaría eso. No. No sé, quedó ahí. Eso. Y después quedaría E a la A, eso mismo. Rho cuadrado más 4. Rho coseno cuadrado. A ver, ayúdenme a ver si no le arreglé las cuentas. Porque sería. Ahora vamos a repasar esto. Sería. No, sí, estoy haciendo cualquier cosa. Y me falta el más 4. ¿No? Más 4. Que sería esto al cuadrado. Entonces acá también me falta más 4. Y entonces. No sé. Asco. Si yo estuviera haciendo esta integral y arranco así, paro y pruebo a hacer otra cosa. No quiere decir que no pueda seguirla peleando un poco más, pero parece medio venenoso, ¿no? Pero bueno, vimos cómo sería plantear algo con polares en otro lado. Eso no habíamos visto todavía. Bueno, ¿alguien vio algún otro ejercicio o algo? ¿O alguien quiere decir algo de esto? ¿O alguna otra integral que haya intentado hacer? ¿O si no, propongo algo para hacer nuevo? Lo borro. Nos vamos acá. Para otro lado. Acá. Bueno. Ya calculamos el área del círculo, ¿no? El área del disco lo calculamos. Bueno. De radio R. Y ya sabemos que el área es radio al cuadrado por pi. ¿Esto lo calculamos? Sí, había quedado para hacer nosotros. Claro, pero había quedado planteado de una manera difícil. Había quedado tipo, creo que era de radio 1. Sí, Habíamos llegado a una expresión, tipo le pusimos un par de ejes acá, poneré.
Entonces quedaba la integral entre menos R y R, que sería sería un R acá, menos R. Creo que lo planteamos con R igual a 1, pero bueno, es lo mismo. Y después la integral entre esta función, la de arriba, y la de abajo, que básicamente es menos raíz de R cuadrado menos X cuadrado, y raíz de R cuadrado menos X cuadrado. De la función 1, ¿no? X de Y. Esto. Entonces perdón, al revés, de Y de X. Entonces, bueno, esta es la expresión de A que manejábamos cuando integrás respecto a Y, digamos, o sea, cuando resolves esta integral, es la primitiva de 1, está. Al final me queda la integral entre menos R y R de 2 raíz de esto. Ah, no, de la esfera hicimos. Este que estoy diciendo también lo hicimos. ¿Qué hicimos de la esfera? El volumen. ¿Ese lo hicimos? Quedó para tipo hacerlo nosotros. ¿Y ese que está haciendo ahora no? Este sí lo hicimos con un 1. Con 1, no la anterior. La otra anterior, la primera vez que vimos integral. Y había quedado esto. Entonces quedaba básicamente la primitiva, esta primitiva aparecía esta primitiva para resolver 1 menos t cuadrado de t. Que la pueden resolver. Bueno, entonces, ahora que sabemos polares, en vez de hacer esta integral así, en coordenadas cartesianas, la hacemos en polares. Bueno, entonces, con polares. Entonces, el ángulo tiene que dar toda la vuelta, ¿no? El ángulo tiene que hacer así, toda la vuelta. 0 y 2pi de teta. Y para cada uno de esos teta, por ejemplo el ρ tiene que ir desde acá hasta acá, de 0 a R. Y bueno, el integrando es el mismo, 1, no hay nada para sustituir por nada, pero me aparece el jacobiano que es ρ, de ρ. Bueno, esta integral así es mucho más fácil. Pues hacemos la integral esta primero, me queda 1/2 de R cuadrado, y cuando integro entre 0 y 2pi, esto que es constante, me queda 2pi por eso. Entonces ahí hicimos el área del círculo integrando la función 1 sobre el círculo, no, el disco. O no sé, a veces no sé qué palabra usar. O hay gente que dice círculo solamente al borde. ¿Tá? Entonces obtenemos esta fórmula del área que en la escuela nos hacen aprender de memoria. Y en la escuela, o no sé en dónde, y la que había quedado para pensar era el volumen de la esfera, ¿no? Eso también. ¿Alguien lo Sí, hizo esto? ¿Alguien lo hizo? sí, yo lo hice. ¿Cómo le planteaste? Vamos a hacer un dibujito. Vamos a esperar 5 segundos con esto acá. Está. Dale, ahora tenemos una esfera. Vamos a suponer que tiene radio R.
Y me tenés que calcular que el volumen es la cosa esa. Hace poquito lo calculé, por eso me lo acuerdo, porque yo estas cosas no me las acuerdo. Lo que hago es integro. 4/3 de pi r cubo. Tiene que dar eso. ¿Y saben la superficie de la esfera cuánto da? Está. Bueno, no, vamos con el volumen, dale. ¿Cómo hiciste? Y desarrollé la integral, ¿no? ¿Pero cómo la Tipo, empezaste? ¿En coordenadas cartesianas? sí, así, ¿En tipo cartesianas? cartesiano. Sí. ¿Cartesiana? Ah, entonces vamos a plantearlas en cartesianas y no vamos a hacer la cuenta, así que no nos interesan tus cuentas. Le metes un eje Z ahí, le metes un eje X, que todo pasa por el centro, y le metes un eje Y por ahí. Justamente la idea es usar buenas coordenadas para zafar de las cuentas. O sea, yo les pedí que laburaran en cartesianas para que sufran y se den cuenta que hay que saber el cambio de variable. Entonces, bueno, ¿cómo era esto de FET? ¿Cómo era el tema de...? Bueno, vamos a plantearlo cómo sería el volumen si lo hacemos en coordenadas X, Y. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? O, bueno, hay dos maneras de planteárselo en cartesiana. Una es agarrar, hacer una integral doble, ¿no? Decime eso, ¿cómo hiciste una integral doble y planteaste? Sí, vos nos diste la integral, de hecho. Está, pero era con R igual a 1. Vamos a plantearlo con R igual a R. La esferas es el gráfico sería media esfera primero, es el gráfico de una función. Y después la otra media esfera de abajo, que le dibujo separada, es la gráfica de otra función. ¿Para qué me quedó horrible? O sería la esfera, eso que está ahí, lo dibujo aparte, sería el gráfico de una función, igual que el círculo que es esto junto con esto, el gráfico de funciones, acá también es entre el gráfico de funciones, pero de dos variables. Esta función de arriba, acá dibujo la ecuación de la esfera. Así que acá te va a quedar raíz y pasar todo restando por el otro lado. Esa es la función de dos variables, cuya gráfica es la semiesfera de arriba. Y la de abajo es la misma función, pero con un signo de menos. Adelante. Sería igual a menos la raíz de todo eso. Claro, entonces la idea sería plantearse en este dominio de integración en el plano XY, que es una circunferencia, en ese dominio de integración, hacer la integral desde la función de abajo hasta la función de arriba. Eso me va a dar el volumen entre las dos funciones. Entre esta y esta. Entonces quedaría planteado así. La integral en el disco S, el disco S que yo dibujo en el piso acá, lo dibujo acá, el disco sería eso, en el plano XY. En el disco S de una función menos la otra. O si quieren, hacemos así. Ignoramos la función de abajo y integramos entre el piso y la función de arriba. Y multiplicamos por 2. Hacemos 2, integramos solo la función de arriba. Ahí va. O sea, olvídense de eso de entre una función y otra. También se podría encarar así, digamos, pero bueno. Ah, yo me acordé de una cosa que preguntaste antes, Mauri.
Cortamos acá un poquitito y ya volvemos. Vos me dijiste una cosa acá que me desconcertó. Que me dijiste que el de X o el de Y, ¿en dónde pongo qué cosa? Esa parte no la entendí. Por esa parte no llegamos nunca a hacerla. Porque vos no reemplazás por separado. Vos agarrás el bicho este y lo reemplazás por ro de teta. Chau. Claro, sí, sí, yo me No había es cada. mareado porque tipo, todavía no sabíamos hacer polares chanfleados, por decirlo de alguna manera. Y no sabía, tipo, por ejemplo, viste que ahí vos tenés una función, raíz cuadrada de 4x menos x cuadrado. Claro. Tipo, no sabía eso si correspondía al de rho o de teta. O Este va a sea, cambiar. Este no está asociado ni al ro ni al teta. Este claro, es. por eso, pero no sabía, tipo, el le, por decirlo de alguna manera, lo hallé mal. Por eso Claro, no. claro, está. O sea, la pregunta en realidad, claro, mostraba que algo no estaba acá. Volvemos. Estamos acá. Entonces, sería la integral de una función con dominio D me da el volumen entre el gráfico de la función y el piso. Entonces él me estaría dando el volumen de media esfera entre el piso y lo de arriba. Y tal, lo multiplico por 2, me da el volumen de la esfera. Entonces, bueno, ahora viene cuando tengo que escribir la integral doble sobre este dominio. Y bueno, lo tengo que escribir así. El X que se mueva entre menos R y R, y para cada X de eso, para cada X de esos, que se mueva entre esto y esto. Y eso es raíz de R2 menos X2, y este es menos raíz de R2 menos X2. Y pues la ecuación del borde de la circunferencia esa que está ahí es esto. X2 más Y2 igual a R2. Es exactamente poner Z igual 0 acá. Intersectar la esfera con el piso. Está. Entonces, ¿cómo quedaría planteada la cuenta fea para calcular el volumen? Esta es la cuenta fea que estoy planteando ahora para calcular el volumen. Y te quedaría eso. Y mirá, tenés que hacer así. Entre menos R y R, el de X. Después, entre menos raíz de R2 menos X2 y raíz de R2 menos X2 de Y. Ahí ya me aseguré que estoy peinando toda la esfera. ¿Sí? El X varía entre menos R y R, y el Y, según cuál X sea, varía entre esto y esto. Y la función es esta. Esa misma. Y esa cuenta sería no hay que hacerla, pero sale. Entonces, ¿cuál es la otra forma, una forma más fácil de plantearse esto? Bueno, una es calcular esta misma integral doble, pero en vez de planteárselas en cartesianas, planteárselas en polares. Hacer un cambio de variedad de polares. Cambiar esto por rho de teta. Y esto transformarlo. Entonces, ¿cómo queda esa integral? En vez de hacerlo así, digamos, acá podría seguir un camino. Pero en vez de hacerlo así, hace el cambio de variable a polares. Lo hacemos acá. Y bueno, ya sabemos, es un círculo. Tendríamos que peinar esto con polares. Es un ángulo que varía. Haya otro color ahí. Borro, bueno, no borro nada. Sería un ángulo que varía. Y un rho que va a ir de acá hasta R.
siempre hasta R, independientemente del ángulo. Entonces me quedaría integral entre 0 y 2pi de teta. Después, en el radio iría de 0 a R, de ρ. Y ahora tengo que sustituir por polares. Acá. El líquido más I2 es ρ cuadrado. Entonces me queda raíz de R2 menos ρ cuadrado. Ese es el X2 menos I2. Es menos X2. Bueno, por ρ, que se va copiando. Y bueno, acá sería otro posible camino. Pero de vuelta aparece esta integral. Aparece esta integral. Aparece esta integral que sale, porque esto es la derivada, más o menos, de lo de acá adentro. Este sería el U, y acá está el de U. Entonces, esto sale fácil. Esta está difícil. Pero hay una que es otra alternativa. En vez de planteárselo como una integral doble, y me faltó escribir el 2 acá todo el tiempo. Por 2, el 2 en vez de hacer esa integral doble, hacer una integral triple. Entonces, ¿la integral triple de qué tendría que hacer? ¿Y en dónde? ¿En qué cuerpo? Si yo quiero el volumen de la esfera. Y por lo que pusiste antes, yo apostaría que es de la superficie. ¿Cómo hicimos para hallar el área del disco? Integramos una función en una figura bidimensional. ¿Qué función integramos? Integramos sobre este disco la función 1. Y sí, porque es eso, ¿no? Si el disco está acá y la función vale constante igual a 1, o sea, esta es la gráfica, y la altura es 1, la integral de la función constante igual a 1, o sea que si este volumen que queda acá abajo es base por altura, y la altura es 1. Entonces te queda área de la base nomás. O sea, integrar la función 1 sobre el disco te da el área del disco. Porque en realidad lo que te da es el volumen de una cosa que tiene igual volumen que el área de la base. El volumen del cilindro este es área de la base por 1. ¿No? La integral de una función es el volumen encerrado abajo de la función. Entonces, eso funciona siempre. Si yo agarro una porquería, integro la función 1, me da el volumen, el área o lo que sea de esa porquería. ¿Sí? Pero claro, no puedo hacer un dibujo tridimensional de la gráfica de una función de 3 variables. Sería un volumen de dimensión 4, que es igual al volumen del dominio. El dominio es la esfera. ¿Ah? Acá sí puedo imaginarme todo, porque el volumen que hay debajo de la gráfica de esta función es igual al volumen, entre comillas, bidimensional del dominio. El volumen bidimensional se llama área. El volumen unidimensional se llama longitud. El volumen tridimensional, volumen, y tal. Y después tenés de todas las dimensiones. Entonces, lo que yo planteo es esto. Si le llamo E a la esfera, vamos a decir los que cumplen esto, x2 más y2 más z2, esfera sólida, digamos, menor o igual que r cuadrado, eso, o sea, la esfera, de radio R, si yo hago la integral, sería triple en este caso, sobre E de la función 1, esto sería el volumen cuadridimensional que hay, este sería el dominio, ¿no? Está en el piso, digamos. Esa cosa tridimensional estaría en el piso, en el dominio, y habría una cosa de dimensión 4 que es lo que hay entre el dominio y la gráfica. Pero eso no me lo puedo imaginar.
Y eso coincide con el volumen del dominio. Entonces, esto daría el volumen de la esfera sólida. De igual manera que integrar la función 1 en el disco te daría el disco, integrar la función 1 en la esfera sólida te da el volumen de la esfera sólida. Y bueno, para seguir diciendo estupideces, si integras la función 1 en un intervalo, te da la longitud del intervalo. Sería el caso unidimensional de esto que estamos hablando. De una sola variable, de x. ¿Ah? Entonces vamos a calcularlo así. ¿Pero cómo vamos a calcularlo? En esféricas. ¿Sí? ¿Para qué me faltó ponerle de x, de y, de z? Vamos a integrar la función 1 sobre la esfera esa. ¿No? Entonces esta integral, la sigo acá, va a ser, bueno, en esféricas. ¿Cómo era esféricas? Habían dos ángulos. Estos son los x y z común y corriente. Había un ángulo que era en el piso. Había un ángulo que era con el eje z. ¿Sí? Y la longitud, esta es ρ, desde el origen hasta el punto. Ese punto es el x y z. Escribo de vuelta todas las cosas. Era ir proyectando, ¿no? Dos veces. Rho coseno de teta, seno de phi, rho seno de teta, seno de phi, y después proyecto en este otro, en el eje z, rho coseno de phi. Ese era esféricas. Entonces, ¿cómo tengo que hacer variar el rho, el teta y el phi para peinar toda la esfera sólida? Y bueno, el teta tiene que dar toda la vuelta, entre 0 y 2pi. Después, el phi, dicen que ya lo hicimos. Me parece que hicimos uno parecido. Abre el phi. O ponemos el rho primero, yo qué sé. El rho, y está entre 0 y r. Y el phi. Y todo lo que puede variar, que es desde arriba, estar desde arriba del todo, todos los ángulos, hasta abajo del todo. ¿Se acuerdan que variaba 180? Como mucho. Entonces va entre 0 y 180. Y bueno, y ahora viene la función, donde tengo que reemplazar x por esto, y por esto, y z por esto. Pero bueno, no tiene ni x, ni y, ni z la función, así que queda uno nomás, multiplicado por el jacobiano. El jacobiano era rho cuadrado, el valor absoluto del determinante jacobiano es rho cuadrado seno de phi. Entonces, esta integral vamos a calcular. ¿Sí? En esféricas, que es lo más fácil, lo más práctico. Bueno, a ver cómo da. Bueno, primero, la integración respecto de teta, todo esto no depende de teta, es una constante. Entonces, integrar en el intervalo 0, 2pi una constante es multiplicar por 2pi. Así que ya la integración respecto de teta, ya la vamos haciendo y simplemente va a ser 2pi por algo. Por lo que dé la integral de adentro. Y la integral de adentro tiene una particularidad, que
El integrando se escribe como una función que depende de una sola variable, una sola de las variables, ρ, el ρ cuadrado, pa. Bueno, volvimos. Ahí volví. El integrando se escribe como una función que depende de una sola de las variables, ρ, y otra que depende solo de la otra variable. ¿Ah? La dependencia de teta, o sea, la integral respecto de teta yo no la estoy mirando. Ya estoy mirando esa integral doble nomás. Y ahí siempre pasa lo mismo, vamos a hacer el jueguito. Por ejemplo, esto es una constante cuando integro respecto de phi. Entonces sale para afuera, sale para acá. Me queda la integral entre 0 y r, y saco el ρ cuadrado para afuera de esa integral. La integral que es respecto de teta, de phi, digo. Me queda solamente la función que depende de phi acá. De phi. Le pongo paréntesis. De teta. De ρ, perdón. ¿Sí? Saqué esta constante para afuera de la primera integral. O de la integral que es más interior. ¿Y qué pasa ahora? Esto que está acá es una constante, no depende de ρ. ¿Sí? O sea, si acá dijera, en vez de pi, dijera pi más ρ, por ejemplo, ahí sí depende de ρ. Pero no es el caso. Hay un número fijo ahí arriba. Entonces, esto es una constante. Entonces sale para afuera de la integral. Entonces me queda el producto de dos integrales. Me queda la integral entre 0 y pi de seno de phi. Seno cuadrado era, ¿no? No, seno. Seno de phi. Esta constante que acaba de salir para afuera. Por la otra integral. Entre 0 y r. De ρ cuadrado. De ρ. ¿Sí? Eso pasa siempre. Siempre que los límites de integración sean constantes. Y lo resumo acá en rojo. Digamos, si a vos te pinta integrar entre A y B, y después integrar entre C y D, y lo que hay acá adentro es una función que depende solo de X, ponele, multiplicado por una expresión que solo depende de Y, y tenés la integral doble de eso, y bueno, eso termina siendo el producto de las dos integrales. Integrar solo en X, pero me quedo al revés, ahí sería de Y primero acá, y después de X. Eso es igual al producto de las dos integrales. Por un lado solo respecto a X, y después solo respecto a Y. Entre A y B de la F de X, por la integral entre C y D de la expresión que dependía de I, Entonces, eso es cuando el integrando se escribe como producto de un cacho que depende solo de una variable y otro factor que depende solo de la otra variable. Esto sería como lo general. Bueno, entonces en nuestro caso, ¿qué onda? A ver cómo estamos de hora. En nuestro caso, ¿cómo sería esto? Bueno, calculamos las dos integrales. Esta integral es seno coseno, queda 2. Esto es un tercio que da r cubo sobre 3. Y eso es lo que va acá. 2 y por r cubo sobre 3. Ahí tienes el 4 tercios de pi r cubo. Ahí vimos cómo usar esféricas
Es un ejemplo clásico. Bueno, entonces, pregunta de esta parte, de este ejemplo. Está. Vamos a hacer así ahora, vamos a hacer una última integral. Impropia. ¿Ah? Bueno, pero todo parte de intentar calcular una integral impropia de R. ¿Sí? La integral impropia, este ejemplo, sería esta integral impropia. Calcular la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos t cuadrado por dt. Bueno, entonces, en el práctico en un práctico ya mostramos un método para calcular esta integral impropia, que es un método ahí con la regla de Leibniz. Ahora voy a mostrar un método, que es otro ejemplo clásico cómo calcular esta integral impropia con integrales dobles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es calcular esta integral impropia. Esta doble. La integral doble sobre todo el R2, sobre todo el plano de esta función. E a la menos x2 menos y2. O lo podemos poner así. Bueno, lo dejo así. Dx dy. ¿Ah? Entonces, más o menos ya habíamos indicado cómo se puede calcular una integral impropia en todo el plano, cuando el dominio es no acotado. Entonces, una manera era agarrar una sucesión de regiones acotadas. Por ejemplo, vamos a elegir acá una. Vamos a hacer un cuadrado. Un cuadrado del lado, yo qué sé, A. A menos A. A menos A. Y no sé, a eso le llamo D sub A. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? Integro la función sobre ese dominio D sub A. Por un lado, esto es igual a. Integro la función sobre ese dominio D sub A. Y bueno, lo que me dé, le tomo el límite. Cuando A tienda a más infinito. ¿Está? Bueno, entonces sigamos este camino a ver qué nos da. Bueno, entonces acá pasa lo que yo decía. Esta integral sería en D sub A, bueno, es un rectángulo, ¿no? El que se integra entre menos A y A. O sea, el X va entre menos A y A, o el Y, no sé, uno de los dos, y el otro también. Los dos van entre menos A y A. Y el integrando se puede escribir como eso que yo decía, como el producto. Se puede escribir como el producto de E a la menos X cuadrado por E a la menos Y. De X, de Y. ¿Sí?
Bueno, y ahí pasa lo que decíamos. Esto termina siendo el producto de dos integrales. Una respecto a x nomás, entre menos a y a e a la menos x de x, y la integral entre menos a y a de e a la menos i cuadrado de i. Bueno, pero son la misma integral, ¿no? La única diferencia es que se llama diferente la variable. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, lo puedo escribir como la integral entre menos a y a, si quieren le pongo t, para no privilegiar ninguna de las dos variables. Era menos t cuadrado de t al cuadrado. Es el por el al cuadrado. Bueno, entonces sería tomarle el límite a esto. Bueno, entonces vamos a escribir eso. El límite de eso. Esto daría el límite de eso. Entre menos a y a de e a la menos t cuadrado de t al cuadrado. Límite de eso cuando a tiende a más infinito. Bueno, pero ¿qué pasa cuando a tiende a más infinito? ¿Esto acá adentro cuánto tiende? Y bueno, eso tiende justamente a la integral impropia que estamos tratando de calcular cuánto vale. A esto. Vamos a poner un nombre. Vamos a llamarle I. Eso, esa integral impropia, es a lo que tiende esto. Eso que está ahí adentro tiende a I. Entonces, el límite este da I cuadrado. Entonces, por un lado tenemos ese cálculo. La integral impropia de esta doble que me planteé, por un lado es igual a I cuadrado. A esto. Al número que quiero hallar, al cuadrado. Bueno, por otro lado lo voy a calcular de otra manera. ¿Cómo lo voy a calcular de otra manera? En vez de cubrir el plano con cuadrados que van siendo cada vez más grandes, lo voy a cubrir con círculos, con discos que sean cada vez más grandes. Entonces, voy a hacer ese dibujo acá. Voy a agarrar el plano y lo voy a cubrir con círculos. Con círculos. De radio vamos a llamarle B. Bueno, vamos a hacer en azul acá. De radio B. B. ¿Ah? Ahora que no me gustó ese color. B. Y esta región vamos a llamarle, no sé, E. E sub B. Al disco. Bueno, entonces, ¿cómo puedo calcular la integral impropia? Igual que hoy. Integro sobre esas regiones, el sub B, integro la función, y después tomo el límite cuando B tiende a más infinito. Bárbaro, hagamos eso. ¿Cómo hago la integral? No lo hago con cartesianas, lo hago en polares. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar límite. Cuando B tiende a más infinito,
Y bueno, ¿cómo hago un polares esto? Y bueno, ya está. El ángulo tiene que ir entre 0 y 2pi. Y el radio, ρ, tiene que ir entre 0 y b. Bueno, y ahora sustituyo en el integrando las coordenadas polares. Me va a quedar e a la menos ρ cuadrado por el jacobiano de polares, que es ρ. Y este jacobiano es justamente, me hace aparecer la derivada de esto. Para que eso es un 2, me parecen 3 ahí. Bueno, entonces integro eso, resuelvo esa integral, límite. Cuando b tiende a más infinito. Bueno, la integración respecto de teta, de vuelta es lo mismo. Esto no depende de teta, así que integrar respecto de teta simplemente es multiplicar por 2pi. Y solo por algo. Y solo me queda resolver esta integral. Esa primitiva es menos un medio de e a la menos ρ cuadrado entre 0 y b. A ver si está bien la primitiva. Esto lo derivo respecto de ρ y me queda 2 por menos 2ρ. Está bien. Y bueno, lo calculo. Ese límite va a ser evaluado en b, o sea, evaluado en 0 sería un medio, menos evaluado en b. 1 menos e a la menos b. B cuadrado. Entonces me queda 2pi por esto. Entonces, ¿cuánto da el límite? Y bueno, esto tiende a 0, porque esto tiende a menos infinito. Entonces todo esto tiende a un medio. Y este es un 2pi. Y un medio por 2pi da pi. Entonces la integral doble esa, por un lado da pi, cuando lo calculo en polares, y por otro lado da i cuadrado, cuando lo calcule con cuadrados. Entonces saco que la integral vale raíz de pi. La integral esa que no, inicial. Acá te lo voy a escribir acá para que quede completo. O sea que sacamos que la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos t cuadrado de t es raíz de pi. Está. Ese ejemplo quería mostrarles que es un clásico y después se usa en probabilidad esta integral. Bueno, nos recontra fuimos del tiempo. Bueno, no, estamos bien. Eso tenía para decirles por hoy. Gente, quedamos a la... Si tienen preguntas o algo, tiren nomás. Mientras tanto les voy diciendo que quedamos, si precisan consulta, lo que sea, escriben nomás y nos juntamos. ¿Está? El parcial al final quedó para el... ¿Cómo fue la cosa? Quedó para el... me tengo que ir a fijar. Para el 10, si no estoy mal. Sí, para el 10 y lo otro el 28, ¿no? 10 y 28. La votación Sí. esa. Sí, 10 Mauri, y... una Sí, pregunta. sí. ¿Hay posibilidad que también vendría a ser el examen de cálculo 1 se tome el 28 o ese se va a tomar sí o sí el 14? Y ahí habría que hablar con la gente de cálculo 1. El tema que el parcial estaba, de cálculo 1 y 2 estaba planificado para el 28, porque sabemos que los cálculos son más difíciles. Pero vino a último momento la gente de química y dijo, el examen de química es el 28. Y hubo que cambiar eso. Porque lo que pasa es que si
Yo no tengo drama de que el parcial de cálculo 2 sea el 10. El tema es que a mí me acorta muchísimo más el tiempo para estudiar para cálculo 1 que yo tengo que rendir. Pero escuchame una cosa, si vos querés dar el parcial el día que es, eso lo hacemos, no hay problema. Si alguien quiere rendir el parcial el día el día que está fijado el parcial, lo hacemos ese día. El tema es que hay, digamos, una segunda oportunidad el 10. Bueno, Pero No, si eso no, porque yo tampoco llego con los temas igual para este viernes, pero digo, yo quería saber solo si había posibilidad de dar el de cálculo 1 también en esa fecha que van a dar el de cálculo 2, pero está, lo que pasa es que no ahí sé tenés a que quién hablar con habría el que profe de plantear. cálculo 1. Y no Bueno, sé quién es sería el profe de cálculo 1. creo que está Alfonso. Está. Para que corto acá y seguimos hablando un poquito más. Bueno, estaba corto acá.